A la intemperie, bajo las estrellas, un programa de cubanos libres para el mundo. Le traemos informaciones, noticias y sobre todo mucha esperanza para aquellos que luchan por la libertad y la democracia en la isla de Cuba. Bienvenidos, queridos amigos, y hoy tenemos a un combatiente que lleva muchos años luchando por la libertad, la democracia y el nacionalismo en Cuba, a Héctor Fabián. Héctor, bienvenido. Héctor es conductor y director del programa La Séptima Provincia, donde una sección de este programa estuvo un tiempo. Y nada, queremos que Héctor nos diga qué está pasando. Primero que nos hable un poquito de las raíces del nacionalismo cubano, y luego sobre la oposición, cómo él ve el movimiento opositor y lo que está haciendo el exilio por ayudar a la oposición en Cuba. Bueno, en cuanto al nacionalismo, a pesar de que a veces tengo críticos, yo sigo manteniendo mis principios, la idea de Ramón Grau San Martín, Eduardo Chivas y Tony Guitera. Ese es nuestro nacionalismo. Porque cuando fundamos el movimiento insurreccional martiano hace 40 años atrás, lo hacíamos para buscar una diferencia entre algunos sectores nacionalistas. Yo quería afincarme en la cuestión cubana, en lo que ha sido durante aquellas épocas, ¿no?, de Grau, Guitera y Eduardo Chivas, de verdad, un pensamiento democrático que en la época estaba denominado como izquierda democrática, y en esa época eso no era una mala palabra. Claro que no. No lo era. No lo era. Yo acostumbro muchas veces a decir en los programas nuestros radiales que para que la gente que oiga que no lo sabía o que son nuevos en el interés de las cosas de Cuba, que sepan, un ejemplo, que Julio Antonio Mella, Carlos Prío, quien tú quieras citar de la época, Aureliano Sánchez Arango, que fue y vino, pues después que terminaban las polémicas se iban a tomar una copa de vino a la Avenida del Puerto. Tranquilamente. Y eso es una época en que el mundo nada más que tenía dos rostros. Y yo me he mantenido en ese principio a sabiendas que en el exilio eso no prospera, pero tengo la idea de que después de lo que ha acaecido en Cuba, después de todas estas entronizaciones de conceptos que hoy salen, mañana los tumban, y que en definitiva es la permanencia en el poder, yo entiendo, sobre todo creyendo en un 70-80% de la juventud cubana que hoy, cuando salga este programa, no es ni contra el gobierno ni a favor del gobierno, pero en algún momento esa juventud va a tomar un rumbo. Y yo pienso que va a buscar en la enseñanza del problema cubano, incluyendo algo que no le gusta que uno lo diga a gente en el exilio, pero a cada rato y constantemente. Un ejemplo, el domingo pasado tuvimos un desayuno donde un ex coronel, director de escuelas militares en Cuba, más tarde preso político, ahora exiliado, dice que la inspiración para enfrentarse al sistema fue llegar a concluir que Camilo Cienfuegos había sido víctima de los Castro. Esto es algo que existe dentro de Cuba. Claro. Muchísima gente que el día de mañana, hoy quizás calladamente, mañana abiertamente, van a tratar de buscar dónde ubicarse, basado en que ellos se sentían traicionados porque Castro mató a Cienfuegos. O sea, son cosas que yo creo modestamente que están dentro de la posibilidad de un futuro en Cuba. En esa posibilidad no jugamos nada, estamos en épocas de morirnos ya. Por eso es que hemos buscado reiteradamente dentro de Cuba, donde también creo que no todos son malos los que están dentro de Cuba, no toda la gente que se manifiesta o la gente que es opositora. Yo no me gusta hablar de ahí para abajo, no me gusta clasificarlo, prefiero que sea oposiciones o enemigos si fuera ello posible, pero hay una cosa cierta, nosotros, a la instancia que nos ha tocado vivir, después de todo lo que se ha hecho, después de 400 y pico de cubanos, incluyendo 4 mujeres presas, después de más de 600 cubanos investigados en grandes jurados federales, en donde se atentó contra la vida de muchos de nosotros, ya nosotros estamos de regreso. Seguro. Y en ese regreso pienso que dentro de Cuba no todos son malos.
como fuera de Cuba, no todos somos buenos. Correcto. O sea, en esa filosofía me mantengo. No aspiramos a nada. Si este programa hubiese sido hace 15 o 20 años, yo te decía, mira, De la Torre, yo creo que hay una corriente nacionalista fuerte, capaz de en algún momento hacer acto de presencia políticamente dentro de Cuba. Hoy pudiéramos hacer acto de presencia si las cosas cambian dentro de Cuba, porque nos llamen, no porque tengamos en estos momentos las herramientas para ello. Fabián, tú que eres de la generación ese que participó y luchó contra el golpe de Estado de Fulgencio Batista dentro del 26 de julio, que cuando pasó un periodo de tiempo se encontraron traicionados, engañados, o sea, esa revolución prometida, esos cambios, ese regreso a la democracia en Cuba, y empezaron a luchar y a conspirar contra los Castro. En ese periodo había un enamoramiento de la población por Fidel, y ustedes eran un grupito pequeño, y en aquel momento las condiciones económicas de Cuba eran superiores a las de ahora. ¿Qué sucede? Que ahora es al revés. Ahora nos dicen que hay muchas personas descontentas, pero no se ve una oposición fuerte como se vio en los años esos 60, 61, hasta el Escambray, después del Escambray inclusive. Es que esa etapa no se puede calificar como oposición. En esa etapa, dentro de la fuerza del ejército rebelde, en la zona sindical, donde yo desde muy jovencito participé, en el Ministerio de Hacienda, que fue un perfil de conspiradores, de altos miembros del propio gobierno que estaban conspirando. Y cuando hablamos de esto tenemos que buscar en la historia al comandante Flavio Menéndez, que era jefe de personal y fue el hombre que organizó una serie de condiciones para el fallido golpe del 30 de agosto de 1962, donde muchísimas organizaciones, todas producto de la revolución traicionada, hicimos actos de presencia en aquella gestación. Es decir, yo no puedo conciliar en mi pensamiento que esto pueda haber sido una obra solamente de los Castro o de los 8 o 10 que quedaron con él en Pío del Agua después del desembarco del Grama. Yo creo que Castro ha sido, es y va a seguir siendo por mucho tiempo, mientras exista la dupla castrista, han sido protegidos de factores internacionales y factores de la política social, económica y política de Estados Unidos norteamericanos. Estamos de acuerdo en eso. Esto, y si tenemos que citar un solo expediente, nos vamos al 4º piso de Washington. Todo lo que venía, todo lo que de alguna manera identificaba la falsedad de Castro, todo eso era apartado, echado a un lado. No podía llegar a Rubotón ni a los que dirigían el Departamento de Estado, favoreciendo totalmente a Fidel Castro. Otra cosa para la historia, Daniel, que era el nombre de guerra, uno de los principales hombres del 26 de julio, está escrito, dicho, escrito y presenciado por algunos que tenemos vida todavía, cómo se valía de lo que era la base de Caimanera para todo el trasiego para el 26 de julio. Y sin embargo ellos después estaban contra el imperio. A tantos años de distancia han caído de nuevo en las manos del imperio, en los brazos del imperio, en el bolsillo del imperio, y tratan de ganar más todavía. Claro. Votaron a la Iglesia Católica y hace 25 años son los intermediarios que tienen ellos para seguir engatusando al pueblo. ¿Ok? Se fue 1 millón de cubanos de Cuba por las razones que fueran. Y simplemente ahora, el mes de noviembre a diciembre del pasado año, 96.000 cubanos viajaron a celebrar las fiestas navideñas en Cuba. Es decir, el problema de nosotros, sobre todas las cosas, radica en que muchos creen y de alguna manera quieren lavar culpa, ¿no? Bueno, porque esta gente desgraciaron a Cuba, la acabaron económicamente, la sociedad civil. Señores, eso no sucedió por incapacidad de los Castro y quienes estaban detrás de los Castro. Esta es la manera, la vía de hacer claudicar a los hombres, que cuando tienen problemas de los hijos, la madre, la esposa, salen a resolver sus problemas. Fíjate que en todas las revoluciones latinoamericanas, quienes han prodigado esos tipos de enfrentamientos armados, de rebeliones, son hijos de papá. Abogados, médicos, gente de cultura. La clase media, la clase rica, siempre ha promovido los movimientos bélicos. Siempre. Entonces la hecatombe económica y social de Cuba es parte de cómo se fabricó la creación e instauración de un sistema estalinista que ahora en los últimos años
es personalista, ya no es problema de que... Ya no hay ideología, ya es economía. Más nada, es supervivir. ¿Cómo ves el movimiento opositor o la disidencia en Cuba? ¿Cómo tú la ves? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué estás viendo después de tu experiencia? Mira, De la Torre, esto a mí me trae a veces problemas con algunos hermanos de muchos años, porque esto mismo que yo en los últimos 3 o 4 me he dedicado tan intensamente me trae a veces controversia con gente que me quiere, que hemos estado juntos en esta larga lucha. Y es lo siguiente, yo soy selectivo en ese aspecto. Yo no creo en la disidencia genéricamente. Yo creo en cierta gente, en ciertos hombres. De hecho, hace unos días, en un desayuno patriótico que se hace en Miami, a través de mi programa, hicimos público que rompimos con un factor ferroviario que hacía 6 o 7 años estábamos suministrando economía constantemente, y para el pasado mayo 1 se hicieron planes, y resulta que una vez más nunca se llevaron a las calles los planes, demostraciones, a sabiendas nosotros de que demostraciones y este tipo de conducta tiene que traer golpes, retenciones, detenciones, inclusive causa, cabezas rotas, y entendemos que hasta que no se produzcan este tipo de eventos, prácticamente no se adelanta nada. Es que realmente estamos viendo que con Raúl, que muchas personas hablan de cambios y cambios y cambios, y los cambios que Raúl ha producido son cambios de criar carritos de vender pan con lechón, de que consigue el lechón, pero cambios políticos no se ven. Sí, pero mira, y tiene otras cosas. Los paladares comenzaron de una forma casi triste, pequeña, y ahora los paladares ya está todo bien definido, que está en manos de elementos del régimen. Roberto Robaina, que era el zar del problema de la venta de sexo dentro de Cuba con su esposa, hoy es dueño de uno de los principales paladares. Y de lujo. Y hay otro que también es un paladar de mucha fama, porque en ese lugar, cuando era restaurante, Jimmy Carter lo visitó y copiaron todo lo que se habló internamente, y por eso y por tantas cosas que han tenido a Carter y a tantísimos políticos, banqueros, directores de televisión o de cine, los han tenido bajo la bota de ellos. ¿Por qué? Porque le han cogido sus veleidades, o sus chismes, o sus interioridades, lo tienen todo grabado. Eso ha sido norma de muchos años. Fabián, ¿por qué tú en meses pasados han ocurrido algunos actos de protesta pública? 2, 3 personas, 4 personas, valientes mujeres que han reclamado sus derechos. ¿Por qué se ha frenado? ¿Por qué no se vuelve a repetir? ¿Qué tú crees que ha pasado? Porque no hay hombres dispuestos dentro de Cuba. Y le dejaron todo ese problema a las mujeres. Un ejemplo, tú lo sabes, nosotros tenemos entre esas mujeres a Sara Marta Fonseca como algo muy especial. Damaris, allá en Santa Clara, y Damaris Moya, que recién inclusive estando detenida, los propios responsables de su detención tenían a su hija de 6 años y gritaban para que ella lo viera. Te la vamos a violar, mira qué cenito más lindo tiene, ya es una mujercita, mira qué clase de tortura. Y después que sale de las 32 horas de presa, recoge a su hija, va a ver a Francisco, el principal representante de la Iglesia Católica en Santa Clara, va a buscar alivio, va a buscar ayuda, y él le dice, voy a servir de intermediario con el principal aquí del partido, pero ella sigue hablando con énfasis de la patria, de la libertad, y el sacerdote la manda a callar, la regaña, le dice, no, está bueno ya hablar en contra del gobierno, de oposición, ocúpate de tu familia. Vira el espalda y se va. Esa es la realidad que está viviendo Berta Soler. Son una serie de mujeres que uno las respeta más que a muchos hombres que dicen que están en la oposición dentro del... Como siempre hemos dicho, mientras ese pueblo no despierte y reclame sus derechos en la calle, sabemos que el precio es alto, no estamos incitando a nada, pero es que es la única solución que vemos, porque el gobierno no ofrece ninguna otra salida. La única salida que ofrece es irte de Cuba, es la que sigue ofreciendo. Y luego que regreses, y luego que regreses con dinero. Y que te quedes callado, claro, y que no, nada de lo que ha pasado interesa. Esa es la realidad del destino que nos ha tocado. Bueno, Héctor, se nos acaba el tiempo. Queremos felicitarte por todo tu trabajo de tantos años, y que sigue tu programa de radio La Séptima Provincia en las 6:70 AM, que traten de escucharla. Los sábados a las 10 de la noche estás. Los domingos, miércoles y viernes a 7 de la noche. A las 7 de la noche, así que nuestros amigos que nos ven, que también escuchen el programa La Séptima Provincia, que ahí se dicen muchas verdades. Sobre todo cuando nací cubano, vivo cubano, me voy a morir siendo cubano y nacionalista, no cambio. Pues nada, queridos amigos, hasta el próximo programa.
Gracias por estos minutos de contacto. Esperamos que le haya gustado nuestro programa de hoy. Nos despedimos deseándole bendiciones para todos ustedes y para Cuba Libertad.